bienvenidos a Serendipia. Yo soy Satsu, para todos los que no me conozcan. Yo quiero hablar el día de hoy de perfumes, porque yo soy una obsesionada con los perfumes, una loca por los perfumes, siempre quiero oler bonito. Y yo creo que todos siempre queremos oler bien, porque no queremos tener malas experiencias con los malos olores. Todas esas cosas que a veces nos causan alguna duda ya cuando estamos a punto de comprar un perfume. Un perfume siempre se va a dividir en 3 etapas, y estas son las notas de salida, que siempre son los ingredientes que captamos de primera instancia y que se van a evaporar más rápido. Después le siguen las notas del corazón, que son todas esas esencias que equivalen a la familia olfativa, como por ejemplo flores o frutas o madera o especies. No sé, han visto que algunas veces dicen este huele como a madera, roble, a pimienta, cítricos, a frutas. A estas notas pertenecen todos esos ingredientes. Y la tercera, que son las notas de fondo, que estas son las que siempre van a permanecer al final del día. Antes de elegir tu fragancia, siempre pide que te den una muestrita en un papelito para que la huelas durante el día. Notarás que el aroma ha cambiado y así sabrás cuál es la transformación de tu perfume y si realmente te gusta o realmente no. Siempre que quieras oler un perfume en tu cuerpo, no lo hagas en las muñecas. Siempre debes de hacerlo en la parte anterior del codo y olerlo a los 5 minutos, 15 minutos y después de 1 hora. Si te sigue gustando y no se ha desvanecido, entonces habrás encontrado a tu pareja ideal. Recuerda que cuando somos principiantes, el número máximo para oler fragancias es 5, porque si no, después tu nariz se habrá cansado y esto va a hacer que revuelva todos los aromas y entonces te puedes equivocar al elegir tu fragancia. Si tienes la impresión de que tu fragancia últimamente se te desvanece rápido, digo, a mí me ha pasado que muchas personas en la noche de repente me dicen: oye, qué rico huele tu perfume, ¿qué perfume es? No sé qué. Y yo me quedo con cara de ¿qué? Esto me sucede muy a menudo y creo que es porque siempre me obsesiono por usar un mismo perfume. Como que digo, este es mi perfume, este es mi perfume, y llega un momento en que yo ya no lo huelo y de hecho le digo a las personas: pero si ya no huelo, o sea, ya no me eché en la mañana y ahorita ya no traigo perfume. Y me dicen: no, todavía hueles. Entonces dejas de percibir el perfume y lo que tienes que hacer, o lo que puedes hacer, es ir alternando este perfume con otros 2 entre la semana, para que de esta manera pues lo sigas tú percibiendo. Algo súper padre y que en verdad a mí me ha servido bastante es, al momento de ir a comprar una fragancia, describirlo con palabras o imaginarme para qué lo quiero. Por ejemplo, yo digo, quiero que sea cariño, amor, salida, noche, mi novio, cosas así, y siempre relaciono esos aromas como dulces y fuertes para esas ocasiones. Tú podrías, no sé, poner en tu lista de palabras libertad, amor, felicidad, viaje y todas esas cosas, para que de alguna manera empieces a relacionar olores y de verdad al final te vas a sorprender del perfume que vas a elegir, porque en verdad va a ser la mejor opción. Los olores siempre van a recordarnos algunas etapas de nuestras vidas y por eso es muy importante que nosotros sepamos elegirla bien. Es decir, cuando estás cambiando lo mejor de trabajo, te vas a casar, nació tu hijo, lo vas a bautizar, es bueno tener como un recuerdo olfativo. Casi siempre cuando vas por la calle y hueles algo que te recuerda, te transportas inmediatamente a ese momento. Entonces, de verdad que es muy importante que cuando tú estás haciendo un cambio en tu vida, pues a lo mejor también sería bueno que cambiaras tu fragancia de ese momento. Así que nunca dudes en elegir un perfume que se identifique con esa nueva fase o ese momento. Cuando ves tu perfume favorito en una presentación de
agua, colonia, fresca, ligera. Esto quiere decir que prácticamente tienen los mismos ingredientes, pero en menor cantidad, o que no es tan penetrante ese perfume. Y esto es muy bueno para cuando hace calor, porque de esta manera no es tan empalagante. Pero ¿cómo puedes saber si tu perfume es muy empalagante? Bueno, pues duérmete con él, y si tú tienes algunas molestias en la noche como dolores de cabeza, náuseas, puede ser que se deba a esto. También la persona, si es que tú duermes con alguien, puede llegarte a decir: oye, es que ese perfume es demasiado fuerte, no me gusta, me duele la cabeza, me dan náuseas. Y entonces ahí te das cuenta de que hay un grave error en ese perfume que elegiste. Yo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado porque con las personas que trabajo siempre estoy muy en contacto con ellas, casi en la cara. Y bueno, pues estaría de muy mal gusto que alguna me dijera: oiga, es que me huele bastante ese perfume, ya me mareé, no me gusta. o algo así. Entonces debes de tener bastante cuidado con eso, sobre todo si tienes mucho contacto con personas o estás en lugares cerrados. Algo que debes recordar es que nunca la fragancia se pone sobre la ropa. O sea, jamás te puedes poner el perfume así de que en la ropa. ¿Por qué? Porque esto puede mancharla, puede llegar a decolorarla, o puede ser que se impregne de más y agarre otro aroma que ni siquiera tenga que ver con tu perfume. La super regla es siempre colocar tu fragancia sobre tu cuerpo antes de cualquier prenda. Los lugares en donde se tiene que colocar el perfume es detrás de las orejas, en la nuca, atrás de los codos y en el ombligo. Todos estos son puntos de calor que hacen que se esparza el aroma sobre todo tu cuerpo. Si quieres que tu perfume se quede impregnado en una chamarra o en alguna bufanda, lo que tienes que hacer es primero rozar el perfume y después hacer que todas esas partículas se impregnen en la bufanda o en la chamarra o en la prenda que quieras que tenga ese efecto. Esa es la cantidad perfecta que debe llevar tu prenda para poder ser sexy con mesura. Y por último, si quieres que tu cabello huela muy rico, lo que tienes que hacer es echarle perfume a tu cepillo, no directamente porque este puede dañarlo, ¿ok? Bueno, chicas y chicos, esto fue todo por este video. Espero que les haya súper gustado, que estos tips les sirvan de algo. De verdad que sí es un gran dilema elegir un perfume. Es como elegir un vino, saber olerlo, catarlo, sentirlo, todas esas cosas. Espero sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué perfume es su favorito? Si les gustaron estos tips, ¿cómo es que ustedes adquieren sus perfumes? Si tienen alguna duda, bueno, pues todo me lo pueden dejar ahí abajo. No olviden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita para que así luego sepan que yo ya estoy con un video nuevo. Denle like al video, no olviden que los mega amo y que les doy todas las gracias del mundo por ver mis videos y suscribirse. Ya pueden verme en mis redes sociales, aquí abajo se las voy a dejar en la cajita de información. No olviden que les mando un beso enorme en sus cachetitos y cachetotes. Bye.